muy buenas tardes, noches, días. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Ócamo. Como podrán observar, el día de hoy tenemos una invitada, la cual, pues, si deseas, introdúcele, por favor. Me llamo Michelle, soy amiga de ellos, yo creo que hace más o menos un añito. Y pues hoy vengo a dar la perspectiva femenina porque es necesario, ha sido necesario. Las chicas de este grupo se han unido a querer sacar la contraparte y yo vengo el día de hoy para eso. Sí, acá pues digamos que no, se intenta no tener una postura machista, pero pues a veces es difícil no caer en sesgos masculinos. Más cuando somos machistas. Más cuando somos opresores. Como es el patriarcado. Es difícil no caer en el sesgo, pues porque obviamente hay mucha energía masculina acá solo con nosotros. Si nos habían hecho el comentario, la sugerencia de agregar de vez en cuando al menos una energía femenina y creo que va a ser bastante nutritivo. Esperamos que lo sea para todos. Entonces, bueno, no siendo más. Listo, el día de hoy el tema que traemos aquí a colación es el tema del propósito. Lo podemos ligar un poco al tema también de la vocación, ¿no? Entonces esto puede incurrir en muchos temas, como el por qué elegimos las carreras que elegimos, los gustos o las cosas que buscamos. Porque es importante. Partamos de eso, o sea, depende, digamos, el contexto de los gustos de las diferentes personas, incluso que influyen precisamente en eso. Partamos primero del digamos, el inconveniente que hay en la sociedad actual, que pues radica justamente en que lastimosamente la mayoría de las personas no logran encontrar esa vocación, ese sentido, ese por qué estoy aquí viviendo, ¿no? O sea, la respuesta a ese tipo de preguntas más de corte personal. Y pues pasa, creo yo, por varios factores, ¿no? Creo que el primero puede ser una sobreestimulación de información. En redes sociales, en internet, pues estamos todo el tiempo viendo muchas opciones y hay algún punto en el que creemos que podemos hacer muchas cosas a la vez. Podemos hacer esto, aquello, aprender de eso y de lo otro, pero justamente la falencia recae en que no nos enfocamos en algo, no nos centramos y eso nos impide desarrollarnos, evolucionar de alguna forma puntual, porque estamos todo el tiempo contemplando las opciones y eso se vuelve, es un agobio netamente. Y el estar pensando en opciones pues nos impide tomar acción, que a final de cuentas es lo que cuenta, porque uno puede tener muy buenas ideas, uno puede hablar muy bonito, pero si no toma acción, no hace algo, pues difícilmente va a cambiar sus condiciones materiales, ¿no? Entonces creo yo que primero resaltar esa falencia, ese error. A mí me gustaría ir a la raíz más, pero sigue. No, a ver. Sí. Pues lo que pasa es que desde un punto de vista psicológico hay una psicóloga, no me acuerdo el nombre, no sé cómo se llama, no sé de dónde es, ni qué escribió, no me acuerdo el libro. El caso es que... Pero esto me lo estoy inventando. Realmente soy yo. Realmente soy yo. Según un prestigioso estudio llevado por mí de la Monster University. El caso es que hay una psicóloga que hablaba como de las 3 etapas del desarrollo de la personalidad. Entonces él la ponía por edades y decía que uno de esos pasos, o sea, que cada uno de los pasos necesitaba el paso anterior, si no, no se podía dar el siguiente paso, ¿sí? Entonces los pintaba en el primero, en una edad de 5 a 8 años, un niño en el desarrollo de su personalidad se comporta tipo premio-castigo, como una mascota. ¿Qué hace acá? conductual, sí. Sí, entonces premio-castigo, yo me porto bien, me dan un premio, me porto mal, me dan castigo, ¿sí? Pata. No, sí, algo. Dígame, O cable. O cable. Ahora ¿cómo es? No. Jalón de orejas. Y eso. Ahorita Eso me está bien, ¿Te sientes bien? solo demandas ahorita, ¿no? Ahorita tú no me puedes tocar, tú no me puedes decir, ¿no? Uy, pues no sé, yo puedo debatir eso, pero bueno. Porque yo sí lo jugué ya. Que aprenda. Bueno, la segunda etapa es la adolescencia, tipo 13, 15, 16 años. Y esta etapa es como, listo, yo soy bueno contigo, pero es porque tú eres bueno conmigo, ¿sí? Es una reciprocidad. Claro, tiene que haber ese nivel, ¿sí? En ese desarrollo. Y está la tercera etapa, que pues realmente entre todos los adultos no quiere decir que porque el alcance ya sea o sea, que porque es adulto lo puede alcanzar realmente. No, se da y se puede dar en diferentes etapas de la edad. Una persona puede alcanzar ese estado a los 20, a los 15, a los de 40, 50, 70 años. Es que no hay una porque no hay, edad específica. pero sí tuvo que haber pasado por los dos procesos anteriores.
Entonces acá les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es la máxima ley para un adulto? Para un adulto, El ¿La gobierno ley? que le pone impuestos. ¿Quién? la ley, ¿no? La ley. Pues sí, como la ley, de pronto el vínculo familiar, ¿sí? ¿Ok? Dios. Dios. Pensaría también que en Latinoamérica principalmente, Dios. Dios. Pues yo me iría más por el tema legal. De lo que me La afecte. ley. Y también la sociedad, o sea, Claro, que es lo que de cierta Ah, forma ok. uno Sí, está permitiendo los ¿Es valores. personal o es en general viéndolo Claro, entonces, en ¿cuál es esa perspectiva? tercera etapa? La tercera etapa es, uno se da cuenta que las instituciones, que digamos que físicamente, ¿sí? Como materialmente, no sé cómo decirlo, están ahí. Son nuestras leyes, son nuestra máxima ley, las instituciones. La policía, el Estado, la iglesia, lo que sea. Esos son nuestra máxima ley. Pero hoy en día yo sé que la iglesia miente. Hoy en día yo sé que los políticos mienten. Hoy en día yo sé que todas las Que todo el instituciones... mundo miente. Exacto. Todas mienten. Machista. No hablamos de las instituciones. Estamos hablando de las instituciones. Todos se lo toman personal, ¿no? Todas las instituciones. Eso es lo que hemos dicho siempre, pero es que se lo toman Todos se lo toman personal. Que machismo y que... Sí, claro, sí, cómo no, ¿cierto? Todas mis El caso es cosas, que cuando uno entiende eso, logra desarrollar esa propia ley. Esa propia ley es un propio criterio. Nosotros, bajo las circunstancias a lo largo de nuestra vida, toda la experiencia que adquirimos, en que nos va bien, en que nos va mal, limitamos nosotros mismos nuestras acciones. Nosotros desarrollamos ciertos principios para decir, bueno, yo me voy a comportar de cierta manera, puedo decir ciertas cosas, pero ciertas cosas no puedo porque puede pasar esto, ¿sí? Pero Eso ya dependiendo del entorno. pero ya el límite, sí, exacto, ya el límite ya deja de ser alguna institución, alguna deidad, lo que sea, hasta una emoción, porque muchas veces hasta la emoción uno se vuelve la máxima ley, ¿no? Pero entonces uno deja esas cosas y logra desarrollar esos principios propios. Entonces la máxima ley, ¿quién pasa a ser? ¿Lo mismo? Nosotros mismos. Y es difícil alcanzar ese tipo de procesos dentro de la sociedad, ¿sí? No todas las personas logran, por más a la edad que sea, logran llegar a ese estado, según la doctora, ¿no? Porque no sé si es verdad. Creo también que es importante resaltar que en general a las personas les queda más fácil seguir a alguien que labrar su propio camino. Es más difícil ser un líder, ser alguien que guía, que abre el camino para los demás, que alguien que solo pone cuidado y sigue el camino. Pero digamos que en ese aspecto lo hablaba más del punto de vista de las herramientas que tenemos para poder alcanzar nuestro propósito, nuestra vocación, como le quieran llamar, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros no estamos preparados para tomar eso, es muy difícil llegar a alcanzar un propósito real o desarrollarlo de manera... Claro, pero yo personalmente concuerdo con Renzo, porque No. sí siento que Tampoco en discrepo, general, sino en que general, es habla más más... fácil quitarse esa carga de yo soy quien debe tomar las decisiones. Que pensar, que Por eso, decidir, por eso- exacto, por eso yo principalmente mencionaba a Dios, porque siento que esa, ¿cómo decirlo? Como no sé, como esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, cómo me voy Sí, a... se la delego. Me hace Se la pensar delego, en el caso, porque pierdo ese la peso, responsabilidad, ese sí. peso la dejo en alguien más. en Pero la deidad. ¿por qué sucede eso? O sea, a eso voy. no, y- Porque es la falta de conocimiento y de preparación y esa falta de oportunidad, porque es que si usted se fija en las personas que tienen cierta religión, o sea, no quiero generalizar, pero la mayoría somos usted le decía, de América Latina, somos tercermundistas, tenemos problemas donde delegamos y hay un tema ahí filosófico que se ha desarrollado a lo largo de la historia de cómo pudo, de cómo pudo la iglesia realmente mantenerse a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? No es fácil, asesinando, obligando. No, uno de los factores, pero uno de los factores fue haber como
Pues es como mercadizado la culpa. Mercantilizado. Sí, mercantilizado, gracias. Mercantilizado la culpa. Porque sí, y lo menciona. Nosotros hemos visto a Diego Rosarín, que es un creador de contenido, me parece súper bueno, y pues hay muchos más ahí en esa línea de pensamiento donde hablan precisamente de esos temas, ¿sí? De cómo de verdad realmente la iglesia, sí, de alguna forma constitucionalizó eso, el mercalizar toda esa vaina, ¿sí? Lo apropió y por eso se hizo fuerte, ¿sí? Entonces, eso también fue influenciado, pero como uno no permite que se influencie sobre ciertas cosas, pues porque uno está preparado, porque tiene cierto conocimiento, porque ha aprendido ciertas cosas, ¿sí? Pues radica netamente yo creo que en el pensamiento crítico, ¿no? Es Sí. algo que con mi hermano hemos hablado bastante también en nuestro otro podcast, de la importancia que, pues, que tiene justamente desarrollar eso, porque pues es como la capacidad de aprender a pensar por sí mismo, de comparar la información, de cuestionarse, hacerse preguntas, porque es que es el mismo punto. A la gente le parece más fácil seguir el camino. Le dijeron, Dios es esto, Pero está es la que institución, hágalo. Yo no creo que, cuando le dicen así, es que yo no creo que les parezca más fácil por decisión propia, ¿sí? O sea, eso es a lo que yo voy. Ellos lo hacen, es porque no saben. Si lo Exacto. supieran, seguramente no tomarían ese camino. Yo también estoy de acuerdo con John, porque es que, o sea, las personas muchas veces, y lo digo porque también he tenido esa experiencia, o sea, no es que pensemos de que, ay, no, yo qué voy a hacer, no, simplemente uno no, ni siquiera sabe de que uno tiene que buscar un propósito, ¿sí? Sino simplemente la gente está como Acostumbrada. el flujo de la vida lo va llevando, Sí. ¿sí? Que tiene que estudiar, que tiene que trabajar, que tiene que conseguir una novia, que tiene que conseguir que la casa, el carro, los hijos, y se van por ese flujo de la vida, pero ni siquiera tienen la capacidad muchas veces de cuestionar, porque es eso, ni siquiera saben que tienen que cuestionar eso, simplemente saben que lo correcto es esto, voy hacia allá, y ya. O Sí. sea, no se cuestionan más. Y Que eso tengo es lo que conseguir plata y ya. Me Y hace en eso es pensar- lo que discrepo cuando dicen O sea, sí, ese tema. sí, no es como que de no es que a no las quieran. personas les parece más fácil. Sí, ¿no? exacto. yo sigo apoyándole el argumento porque creo que también me he topado con personas que han logrado desarrollar cierto pensamiento también, sí, o sea, como esa noción, ese desarrollo personal, y aún así optan por seguir el camino ya trazado, Pero eso ya es porque una es más decisión. fácil, exacto. Exacto. Pero es que por ese es eso, mi pero es punto. que no es- Mi no punto son es que es más fácil hacer eso que pensar por sí Exacto. mismo. Es Y hay más- gente que se puede acercar, puede tocar los atisbos del autodesarrollo y demás, pero en cuanto visualizan todo el trabajo que implica, todo el sacrificio que implica, todo lo que usted debe dejar de hacer, sacrificar vicios, placeres, comprometerse y todo, les parece más sencillo decir, no, o sea, Sí, yo prefiero sí. quedarme, Pues entonces, ir a mi pues, trabajo, juego videojuegos en mi pero tiempo entonces libre. Es que ese se no es el vuelve una propósito. decisión Pero es que personal. entonces no Es que sería- se vuelve una decisión Sí, personal, y ese pero es el los que punto, alcanzan sí. ese nivel de entenderlo. Exacto. Pero el resto, Pues el Pues, resto sigue la corriente. tomar una Por decisión. eso, Pues, Exacto. pues pienso entonces que por tendencia. los que piensan así, no, o sea, no tienen claro su propósito. Porque cuando la persona realmente sabe qué es lo que quiere, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, uno se mueve, o sea, eso mismo hace que uno se mueva hacia ello. Sí, Sí. uno tiene una emoción Bueno, hacia hacer algo que simplemente, ay, no, yo no quiero hacer eso, porque es que a uno le gusta, uno le nace, uno se Respondamos enamora de eso. Respondamos Sí. esa pregunta como para ayudarle de pronto aquí a los que estén interesados y los que no hayan encontrado de pronto su vocación. ¿Cómo o qué aconsejan ustedes para llegar a ese camino, para resolver esa pregunta? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi propósito. Empecemos Yo con sí, yo iba a decir la misma porque es Ay, que no, yo veo no, que no quiere meterse todavía. opresores? No me hagan No, no es por eso. Es que espero que cada uno dé su punto de vista para precisamente poder... Acá no hacemos eso. Sí, me di Quiere contradecir. Todos peleamos. cuenta. Acá todos debatimos por democracia, mujer. Gracias. Sí, negrocracia. se llama. Esto es una dictadura y tiranía. ¿Dice la palabra con N? No somos racistas. No somos. Es que yéndonos a la pregunta principal de la vocación, yo siento que uno sí puede enfocar, y es que mi tema es muy diferente al de ustedes, porque yo soy muy energética. Entonces, precisamente todos mis videos y todo lo que tiene que ver con lo que yo veo se enfoca a yo qué quiero hacer y yo puedo crear lo que yo quiero hacer. Entonces, en mí no está el seguir, en mí no está ser, y yo lo pensaba como un cartoon. No quiero seguir siendo un pececito más dentro de tantos, y no es porque sea diferente ni nada, sino porque mientras voy con los demás,
voy mirando y digo, me gustaría de pronto hacer esto, entiendo los riesgos, entiendo el sacrificio, pero pues es que yo no sé qué va a pasar cuando yo me muera. Entonces yo lo único que sé es que hoy puedo hacer algo, que no me puedo castigar por lo de ayer y que no puedo pensar en el mañana. Entonces hoy qué puedo hacer. Entonces yo voy más como por ese lado y yendo hacia la rama de la vocación, también siento que viene como nos sirve más que ustedes todos sean de la misma vocación, que es trabajo para el día, en lugar de ser, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser un astronauta, en lugar de ser eso, porque si empiezas a pensar mucho, entonces te sales de este cardumen y no me sirve porque yo te necesito acá. Yo necesito que todos estén juiciositos acá para todos tenerlos acá. Y el primero que levanta la mano y dice algo, chao. Entonces, como para ponerles un poquito ahí de... educativo. Y en general, hay un señor que el man estaba ya visualizando y él literal te decía, usted piénselo, siéntelo, escríbalo, decrétalo y es suyo. El man vino a Latinoamérica, fue a México, habló con los aborígenes, con los indígenas, Sí, desapareció. Porque precisamente el man estaba ya enfocándose en sea libre. Pero no usted estamos puede diciendo enfocarlo. nombres. Es que no me acuerdo el nombre, yo para los nombres no soy buena. Bueno, no lo pero, digamos. pero el man decía eso, o sea, usted lo puede pensar, usted lo puede materializar. Entonces, tener que pensar que tengo que seguir no es como lo que debería ser, pero es lo que hace la mayoría, porque efectivamente es muchísimo más fácil despertarme y saber que voy de 8 a 5 al trabajo y me gasto 1 hora acá, 1 hora allá, y en la noche llego, hago esto y no tengo que hacer nada más. Mientras que si yo por mi cuenta empiezo a decir, uy, ejercicio porque estoy como gordito, uy, la alimentación está una mierda, fuera un paquete, todos esos contenidos que tiene, mejor la fruta, pero es que la fruta está cara, y empieza uno le ve lo malo a todo le empieza a sacar el lado implica mucho negativo. sacrificio, Pero- la mayoría de las personas no están dispuestas a asumir ese tipo de cosas. Pero no he entendido. ¿Estás de acuerdo con tener el propósito? Sí, claro, porque es lo que yo hago día O sea, a día. todos los días creas como un propósito nuevo de la aprender, o lo Tú tienes vives. un propósito, tú Exacto. tienes Uno. ni siquiera uno. Tú quieres algo en la vida. Yo Ajá. quiero ser feliz. Sí. Y es lo único que yo le pido a la vida. ¿Cómo? No sé. Y hoy es feliz estando acá. Yo en la mañana no hubiera dicho, quiero ser feliz estando en Ocam. ¿Cómo así? Terrible. No lo digo de esa manera. Yo simplemente agradezco por lo que tengo y pido lo que quiero ser feliz. Y eso es una anécdota precisamente que me pasó en la universidad, porque yo estudié ingeniería. Y cuando el profesor dijo, ¿ustedes qué quieren ser en la vida? Yo era la primera en fila y yo le miré para arriba y yo dije, yo quiero ser feliz, profe. Estábamos en primer semestre. Y él me dijo, ay, tan romántica. ¿Tú quieres ser precisa o quieres ser exacta? Entonces fue como, no hay cabida para que uno tenga ese sueño de primordialmente quiero ser feliz porque ¿de qué me sirve ser precisa y exacta en mi trabajo si soy infeliz? Sí. Si llego frustrada, si llego cansada, si la depresión me empieza a rondar todo el tiempo, no tiene sentido. Entonces yo diría que la vocación de nosotros como humanos principalmente que tenemos la posibilidad de decir es ser felices, siempre y cuando no vaya a mi pensamiento a tocar a la otra persona. Porque si yo soy feliz, yo puedo ser feliz vendiendo pan, puedo ser feliz haciendo lo que sea, así no sea el propósito mayor. No sea siendo el presidente, le aburrió el tema. Pero para mí siento que en mi caso y lo que yo trato de como de vibrar es en felicidad, es en armonía, porque... Y volvemos, continuamos entonces con la intervención que estaba haciendo Michelle. Bueno, la cuestión es que... pero es que como uno se acuerda de qué estaba diciendo. Pues tu el punto hilo era seguir el la hilo felicidad, era como que- construir la que felicidad sí, diario, ¿sí? pero entonces, no sé si quedó o no quedó, creo que no alcanzó a quedar. La conclusión. Pero había un detalle y es que no significa que uno vaya precisamente buscando la felicidad todos los días y salgo a la calle y digo, ay, soy súper optimista y feliz y salgo y me quedo mirando así, ¿qué va a pasar? Sí, no es felicidad tóxica, como No, decías. es una felicidad en donde lo único que yo sé es que quiero ser feliz. Y para ser feliz, ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer para ser feliz? Porque en mi caso, yo le encargo. Yo le digo, yo quiero tal cosa. Él se encarga. La energía, no es un Dios específicamente, la energía se encarga. Y al yo salir ya a afrontar el día a día,
yo hago las acciones que me van a dar esa felicidad. Entonces no significa que yo simplemente me ponga a meditar una hora pidiendo felicidad y salga y espere que llegue, sino que yo salgo y digo, yo quiero esto y para eso, ¿qué necesito hacer? Entonces sí hay una vocación y esa vocación se enlaza con la felicidad, pero siento que así uno no tenga esa vocación, debe vivir y debe vibrar en optimismo, en felicidad y no en carencia, porque es lo que atraes. Entonces lo escuché y fue lo más claro que pude haber visto alguna vez y es como que el universo fuera un espejo y tú te paras al frente y a ti no te va a dar más de lo que tú eres. Entonces, si tú quieres un buen trabajo, sé un buen empleado. Si tú quieres una buena relación, sé una buena pareja. Que fue un comentario que yo les dejé en algún video, como en el segundo me parece, ser para atraer, porque ustedes estaban hablando precisamente de eso. Entonces, en mi caso siento que cuando ya uno enlaza la vocación con la felicidad y hace las acciones para que todo eso sea un equilibrio, tiene sentido estar pensando todo el tiempo de manera positiva, estar todo el tiempo deseando el bien para los demás también, porque si yo te deseo el mal, yo estoy hablando mal, se me va a devolver el mal. Entonces no sirve de nada y menos en una sociedad como la nuestra, porque es muy, muy chévere querer hacerle la zancadilla al otro. Que te vaya mal, en el fondo me va a hacer sentir bien porque que me vaya mejor que a ti es mejor a que te vaya mejor que a mí, porque me voy a sentir mal por eso. Entonces, Yo creo que realmente ese es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día como sociedad, que justamente todos los estímulos, las instituciones por las que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida nos han llevado a construir esa idea de que es meritocracia, de que es el individualismo, el yoísmo, piense en usted, enfóquese en usted, cree, o sea, como que solo construye hacia usted y todo lo demás viene por añadidura, como que la gente viene, las oportunidades vienen, pero eso no es tan así, porque al final de cuentas, pues, realmente es eso, todos, o sea, vivimos en un entorno demasiado social, demasiado dependiente del otro, como decía también en otro episodio, nos validamos con la mirada del otro, entonces por eso, o sea, es como, no sé, como ¿cómo lo explico? Es como no legarle netamente esa construcción, esa vocación a algo muy subjetivo, sino, no sé, creo yo que un factor importante para intentar de pronto resolver esa inquietud es primero pensar en los problemas que tiene el mundo, las carencias que tiene la sociedad, que hay como, sí, los problemas que hay que resolver. Y muy probablemente eso le permita a uno encontrar un algo más allá de sí mismo, más allá del mero deseo subjetivo, egoísta de construirse y querer lograr algo más, no por uno, sino por los demás. Y creo que eso trae mucha más felicidad que solo el yoísmo, trae mucha más construcción, que es lo mismo, y muchas más, o sea, sí, herramientas, le brinda uno mucho más a la sociedad, más bien enfocándose por ese lado, ¿sí? Lo que pasa es que yo siento que sí es importante eso, porque en el momento en el que usted tiene un propósito más grande que usted mismo, pues ese propósito coge peso y es más fácil desarrollarlo y es más fácil sentir como esa presión propia de, venga, esto yo no lo estoy haciendo únicamente por mí, sino que lo estoy haciendo por algo más grande que yo mismo. Tengo, no sé, un proyecto que me va a beneficiar a mí, entonces lo hago, pero hay días en los que no, mejor no lo hago ¿por qué no? Porque tengo pereza y porque puedo dejarlo y solamente me veo afectado yo. Pero si usted tiene un propósito en el que se ve afectado o se ve beneficiadas más personas, usted lo hace con más intención y todavía con más... Con una energía más potente y es más genuino eso porque usted sabe que no lo está haciendo únicamente por usted, sino que lo está haciendo por alguien más y pues que su proyecto de vida se va a ver reflejado o representado en el beneficio de muchas más personas. Sí, entonces, pero es que el punto es ahí, que digamos, o sea, no está mal querer desarrollarse, querer construirse, pero es que el punto sí es eso, que realmente eso nace desde una educación muy individualista. Y ese creo que es uno de los problemas, si no el mayor problema de la sociedad actual. Que pues el mundo... mire que pena ahí lo interrumpo, pero es que se me viene aquí a la mente un libro que recién me nombraron cuando empecé la carrera, que se llama La teoría de los sentimientos morales, que es de Adam Smith, que es uno de los precursores de los clásicos de la economía. Y él tenía, o describía en este libro que el ser humano es egoísta. Lo que hablamos ahorita, piensan solo en sí mismo. ¿Y qué pasa? Que en este transcurso de solo pensar en sí mismo, al fin y al cabo va a terminar ayudando en sociedad. O sea, como que la persona al un inicio, al ser egoísta, es lo que le permite que cuando usted en su trayecto de egoísmo
ese mismo egoísmo le va a permitir es ayudar a los demás. Entonces ahí tiendo a diferir un poco con lo que ustedes mencionan de que está mal el solo pensar en yo, en yo, en yo, en yo. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que usted, listo, piensa en usted solo, yo, pero llega un punto en el que, bueno, listo, me puedo expandir hacia los demás. Entonces ahí es donde difiero mucho con respecto No es eso, a Pero ustedes. es que yo creo pues- que eso es una posibilidad, no un hecho, no una certeza. No, porque una Pero es persona muy posible. Sí. O sea, por eso, sí creo que existe la posibilidad, porque obviamente sí, alguien que se nutra, alguien que está muy enamorado genuinamente del conocimiento, eventualmente termina desarrollando más altruismo, más empatía, y sí puede terminar en un camino a eso. Pero por el contrario, si también es alguien que está muy permeado por esa cultura, todo su yoísmo, porque es que hoy en día tenemos demasiados ejemplos de eso. Elon Musk, todos esos multimillonarios que tienen están tapadísimos en plata y están pensando en desarrollar sus proyectos personales. ¿Cuál es mi punto? ¿Creen ustedes que es importante hoy en día estar pensando en ir a Marte? ¿Estar pensando en conquistar el espacio, en ir más allá? Pues con el tema mire, o sea, global actualmente, lo que pasa tal vez. es que es más costoso conquistar un nuevo planeta que salvar el que tenemos. Exacto. Ese Y mi es punto. egoísta, Y además, eso- porque él quiere ser la primera persona en conquistar un nuevo planeta. ¿Por qué no es la primera persona en salvar nuestro Exacto, planeta? es un yoísmo, es un ego ya tan desarrollado y tan sólido que el man dice, yo solo quiero igual mi plata, mis recursos, ni esto, para mis cosas, para mis proyectos. Y son cosas de pronto que sí el man puede pensar si tiene una aplicación social a futuro, porque pues le voy a permitir a la sociedad ir a las estrellas y todo. Pero ¿y qué pasa con ahora? Con la gente que está sufriendo ahora, los que no comen, los que están vivos, o sea, tanta gente que no tiene oportunidades, que no tiene oportunidad de desarrollarse, de pensar, de hacer nada. Y hay personas que tienen la posibilidad de ayudar, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque es que toda su vida se construyeron con esa educación del yoísmo y no salen de ahí. Y tienen ya recursos, y tienen información, tienen contactos, tienen toda la posibilidad de ayudar al otro, pero no lo hacen. Igual tampoco podemos generalizar porque lo más probable es que muchos de ellos sí tengan, ¿cómo se llama esto? Fundaciones y todo esto que ayuden a la gente, ¿sí? Y Eso no está mal, es no está mal desarrollo social. ponerse a uno como primer lugar. Digamos que ahí sí comparto un poco su línea de pensamiento porque, o sea, que yo diga que mi propósito se magnifica cuando incluyo a los demás no quiere decir que yo no me tenga a mí como principal objetivo. Si yo no estoy desarrollado, si yo no me siento bien, si yo no estoy al 100% de mis capacidades y al 100% de mis, no sé, habilidades, no puedo ayudar a los demás. Exacto, no puede. Entonces, obviamente, para poder ayudar a los demás, primero tengo que ayudarme a mí, porque yo no puedo Claro. simplemente ayudar a los demás diciendo, es que voy a ayudar a los demás. Y no hago nada, ¿no? Exacto. Yo tengo que ayudar a los demás, ¿cómo? Con acciones, y actualmente y casi siempre se va a ver representado como económicamente o no sé, con influencias, con apoyarlos realmente para que su realidad cambie y no simplemente un mero deseo de, ay, yo los quiero ayudar, ustedes van a estar mejor, les envío toda mi energía para que su vida cambie. Mis oraciones. Y ya, eso no tiene ningún sentido. Entonces, sí, o sea, siento que no es egoísmo porque pues, es necesario que estemos bien, pero si lo veo solamente y me centro solamente en mí, sí es egoísmo. Sí, si ya Pero es estoy que- bien y quiero más para mí, y todo para mí, y me vuelvo ambicioso Pero lo o que avaro, pasa pues con es el que- tiempo es que Ahí ya usted- se sale. Bueno, yo por ejemplo voy un poco de acuerdo con lo que mencionaba Miguel, porque yo sí creo que la persona sí tiene que, o sea, eso como tal es descubrir su propósito, ¿sí? O sea, darse cuenta que era lo que lo movía, qué es lo que quiere la persona, que es diferente a lo que quiere otra. Al descubrir eso, pues ya, o sea, de cierta forma no es que solamente quiera algo para él, sino haciendo lo que él quiere por efecto. Como por añadidura. Por efecto, va a ayudar a los demás. Por ejemplo, pongo el caso de Renzo. A Renzo le gusta la escritura, le gusta leer, le gusta escribir. Y entonces, él al escribir, pueda que sea egocéntrico al hacerlo, pero con esa misma acción, pueda que ayude a los demás de pronto a tener otro tipo de pensamiento, ¿sí? Y usted de pronto no es que, ay, no, yo estoy escribiendo por los Sí, demás. le da No, la lo intención. estoy haciendo por mí, porque yo quiero, porque me gusta, porque me nace. Pero va a llegar un punto en el que él va a sentir eso. ¿Cuál? Pues de que, venga, yo estoy o sea, aportando. Pero es que de alguna es un forma. tipo de aporte
que precisamente ese es el propósito, ¿sí? Ese es un propósito que es de él. Usted puede tener un propósito totalmente diferente, usted otro y así, o sea, pueda que, por ejemplo, Elon Musk, él quiera conocer Marte y que por qué no quiera ayudar a la Tierra, porque ese no es el propósito de él. El man está haciendo otras vainas que, mejor dicho, son tan locas que están haciendo cosas muy grandes en este mundo, pero es ¿sí? algo ya Que no demasiado precisamente están denso. arreglando la Tierra, pero pueda que exista otra persona que sí tenga ese propósito de mejorar la Tierra. Pero sí es confiar en el criterio de ese tipo de personas. Y creo yo que cuando, o sea, conforme usted vaya repitiendo, o sea, como los hábitos, usted repite una acción y todo, y pues si usted está toda su vida moviéndose desde el egoísmo, desde el yoísmo, desde el individualismo, usted sí puede llegar a tener como buenas herramientas y todo, pero tal vez su personalidad, su rasgo de individualismo ya es tan sólido que no. Pero es que, no llega a eso. por ejemplo, vuelvo y pongo el caso de los Musk. ¿Usted por qué cree que él solamente piensa en él? Por ejemplo, los carros que el man creó, él no los pensó, ay, no, solo para mí, no, el man los creó fue para todo el mundo. O por ejemplo, lo del internet, para que las personas que no tienen internet y que no existan esas A conexiones, eso es a lo que me desde refiero, el cielo porque que no exista la podemos conexión para juzgarlos todo el mundo. simplemente. Pero yo Y no si lo quieres hago. opinar, O sea, interrúmpelos. incluso hasta a veces Tienes me doy que cuenta que ese man hace entrar. muchas cosas por el mundo que ni uno hace. Él no O sea, las hace obvio. por el mundo, él las hace Pero porque por usted ese sabe. ego de que yo las Pero porque hice. sabe. Pero eso es algo que profesionales de la usted historia. simplemente Esa es está su pensando que perspectiva. puede llegar a pasar. Lo que pasa es- El punto es que Dígale lo que ahí, quiera, digamos, escuche la está norma simplemente usted dando una opinión de la perspectiva desde lo que usted ve hacia este lado. Porque usted no se ha sentado a hablar con el man, Pero sí y he escuchado realmente poder entrevistas, saber sí he visto cómo- se comunica. pero no es lo mismo a usted real. O sea, es muy diferente una persona que habla frente a medios porque tiene que mantener una imagen o dar cierta impresión frente a situaciones. No, No, es es que, muy diferente o sea, a usted hablar con él en privado. Pero sí tenemos que tener en yo cuenta tampoco- que el no, man porque también ha puede- fomentado, o sea, puede- ha fomentado el tema de la disminución de los hidrocarburos. O sea, el man ha O sea, él potenciado aporta el tema mucho- de él las aporta energías mucho a la renovables, sociedad, exacto. Entonces, independientemente no lo si- podemos si de juzgar pronto y no puede. sabemos si él tenga, o bueno, yo en lo personal no sé si él tenga como tal. Por eso yo les pregunto eso, ¿ustedes medios para creen ayudar a que los sus objetivos son netamente altruistas? Entonces, voy yo. Pues yo creo que tengo todo acá y se me va a olvidar. Voy por partes. Del señor Moss no conozco muchas cosas. Don Musk. El doctor. Pero Don Elon. escuché algo que me gustó mucho y el man hizo algo. Y el man dijo, yo libero esa patente para el que sepa, para el que lo entienda, me ayude. Entonces, acciones muy pequeñas demuestran que el man en el fondo lo que quiere es eso, una evolución. Y tal vez la evolución es hacia afuera. Tal vez la evolución en nuestro caso no tiene que ser hacia el interior. Siento que también es necesario que haya diversidad porque ese man se tiene que enfocar en los humanos, porque él tiene que estar viendo si esta persona tiene hambre o demás. Para eso está el gobierno de ese país, que sea una corrupción, que sea lo que sea, allá ellos. Pero el man está enfocado en lo suyo, tiene su propósito. Sus proyectos. Ese huevón está acá con su inteligencia, con todo el entorno que tiene para hacer eso, no para hacer esto. Pero puede que él haya querido hacerlo, porque también pasa que cuando la gente da un paso más allá, lo que decíamos la otra vez, como que ya los empiezan a ver como, ay, que cambió, como ese man ahora habla diferente y demás, pero fue porque de pronto él quiso hacer esto y se dio cuenta que no podía, que la gente es jodida, que la gente le importa solo el dinero, que esto, entonces el man más bien miró para otro lado y el man está enfocado en lo suyo, haciendo su pasión, haciendo Exacto. su vocación. Eso que dice Y su tiene mucho vocación sentido. no es ir a ayudar a la gente y ser un altruista, su vocación es ser un egocéntrico porque yo tengo que creérmelas para hacerla. Lo que decían del caso tuyo de ser escritor implica también para la gente que es influencer, porque ahorita yo me pongo a bailar y hago demás y la gente dice, ay, te admiro, me inspiras, quiero hacerlo. Yo soy la inspiración de esa persona porque estoy haciendo mi vocación, porque se nota que hago lo que me apasiona. Tú vas a inspirar en algún momento a alguien a escribir. ¿Y por qué no? ¿Y Renzo por qué no está ayudando a la gente que tiene hambre? Claro. ¿Y por qué Renzo si ahora tiene dinero no está? Pues porque tú no estás acá para hacerle a la gente de comer, Exacto. tú estás acá para hacer lo que a ti te apasiona y que no coincida con lo mismo y que duele y es triste, por eso te digo, no se acuesta triste, pero pues no puedes acostarte llorando por lo que está pasando en el entorno, tú tienes que hacer a veces así de esta manera, hacerte cuerito acá duro y empezar a enfocarte en lo que a ti te tiene que hacer feliz, porque Difiero. cuando Lo que tú lo buscas mueve la también. La felicidad verdad de las difiero demás justamente personas porque... es difícil. Y entonces, ¿dónde queda la voz de los que no tienen internet, los que no comen? ¿Dónde quedan ellos?
los seguimos ignorando y seguimos haciendo que sigan muriendo. Apoyamos estos proyectos, no es ignorar. apoyamos el individualismo, el desarrollo personal egoísta, Pero mire y los que no tienen voz, los que no comen a diario. No es No es ignorar, pero mire que tiende a ser un tema de la nos cadena tapamos, alimenticia no vemos también. Yo me tapo así, pero tú no. Y está bien. Y por eso es necesario que haya un Renson y que haya una Michelle. Porque Renson tiene que enfocarse en ellos. Y Michelle tiene que enfocarse en esto. ¿Por qué? Porque Michelle va a tener su público. Michelle tal vez le está hablando a las personas que tienen otras posibilidades. Y Renson quiere mirar al otro lado. Renson quiere mirar a las personas que no tienen. Pues y es que está ese es mi bien. punto. Es un equilibrio. La gente necesita no los más puedes altruismo, gritar, no pero tú no más puedes criticarlo al egocéntricos. mal. Digamos, ustedes decían algo de, ¿por qué la gente se ponía a decir, ay, si yo pudiera hacer algo, si yo les ayudara? Pues yo creo que ustedes de ese tema no saben, pero hubo ahorita en Estados Unidos todo este tema de deportaciones y demás. Yo sí Y lo sé. Selena, pero me refiero que Selena Gómez salió llorando, ¿no? Ella salió súper triste, que si ella pudiera hacer algo, ella sí puede hacer algo. Ella tiene mucho dinero, ella tiene las posibilidades, puede hacer fundaciones, puede hacer recolectas, ella incluso puede no meter su dinero, pero puede decirle a la gente, apoyemos. Pero no va a yo impedir que teniendo los todo el deporte. dinero, saliendo, solamente a decir, ay, si yo pudiera hacer algo. Y pues, o sea, tengo la posibilidad, tengo los medios, tengo el canal, tengo a la gente, tengo el enfoque y no lo hago, eso es diferente. Pero entonces si tu vocación a ti te llama a ayudar a la gente y a preocuparte por ellos, está bien, pero no tienes que darle palo al que no lo hace, porque no significa ¿Por que qué seamos no? malas personas. Yo no soy una mala persona, No, pero pues mi no. enfoque no va hacia allá. Pero no todo el entonces mundo o está tiene siendo que ser ignorante altruista. o está haciendo, no sé, o sea, porque está pasando por encima de las vidas de miles, millones de personas que no tienen las mismas oportunidades de él. Y es que lo que pasa es eso, que como que todo este sistema capitalista y demás nos ha metido tanto esa creencia individualista que muchas personas ya ni siquiera creen que existe otra opción, otra alternativa, otra forma de hacer otro medio de hacer las formas. Y muchos ya nos convencemos de eso, de que lo mejor siempre es construirse uno mismo, ir por su camino y hacerlo mejor y esperar que en algún momento le nazca altruismo y quiera uno compartir con los demás. Creo que justamente ese es el error, porque es que la mayoría de las personas, llámese sea por eso, sea por ignorancia, lo que sea, pero no desarrollan eso en su haber y logran el éxito, logran grandes cosas, pero nunca salen de su entorno social, nunca salen de su egocentrismo y pueden generar grandes descubrimientos, grandes avances y lo que sea, pero su objetivo es netamente como ese gusto personal de lo logré, de lo hice, fui yo el que creó, fui yo el que hice, no soy yo ayudando, no soy yo, porque es que el mundo, ese es mi punto, que el mundo está lleno de problemas y las personas o lo deciden ignorarlo o simplemente, pues sí, por la ignorancia no lo saben y obran y viven su vida súper bien, desarrollándose, creciendo, aprendiendo. Y me pregunta si el resto no valen, o sea, todo el resto de las personas del mundo no cuentan. Tantos niños, hay una frase que también dice Rosarín que la trae bastante a colación. El man dice que le preocupa mucho, no tanto, Albert Einstein logró grandes cosas. A man le preocupa, le angustia la cantidad de niños que han nacido con la misma capacidad del man, que nunca han podido tocar una calculadora, que se mueran a los 2 años. Solo porque el mundo decide, porque es que es una decisión, la información está, los problemas existen, pero la gente decide igual, no, pues eso no es mi continente, eso no es lo mío es la tecnología, lo mío es el arte, lo mío es mi camino, que a la mierda el resto. Mi punto, o sea, yo acá quiero darle voz a ese resto del mundo. Yo también soy muy individualista, yo también soy muy de, ustedes lo saben, muy de construyase, cuídese, de avance y todo, pero yo la verdad, yo no puedo evitar no sentirme triste todos los días por eso, por la gente que está mal, y yo no puedo hacer esto, no puedo solo taparme los ojos. ¿Qué pasó más allá de la tristezadas? Pues por el momento, lo que estoy procurando hacer es esto, dar un mensaje a la gente que no lo sabe, a la gente que nos escucha, mostrarle que esto existe, que el mundo no es solo lo que pasa en su ciudad, en su barrio, en su carrera, en su círculo social, en su país, el mundo es demasiado gigante, hay demasiadas, pero es que la cantidad es absurda, muchas personas sufriendo y se mueren muy jóvenes y nunca tienen oportunidad de nada, porque las personas que sí tienen la posibilidad de hacer algo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una cultura del yoísmo, del egoísmo, del ego, porque es que esto es una cultura del ego, de yo quiero mostrarme, yo quiero ser, yo quiero quedar en los anales de la historia. Pero exacto. no se estaría contradiciendo porque de cierta forma usted dice
¿qué pasa con los que no tienen internet, los que no pueden ver de pronto estos videos, ¿sí? O sea, usted de pronto está haciendo esto, pero no está ayudando a una persona que tiene hambre, que no tiene internet, no está, ¿sí? O sea, así como hablaba mal de Elon Musk, que de Pero cierta mi forma labor- hace una red mi para que labor los es- demás tengan internet, y usted dice, no, eso está malo porque lo quiere para él, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No. Yo digo, o sea, el mensaje que es o la intención que yo personalmente obviamente, pues yo no puedo llegar a los que no tienen internet, pero a los que sí tienen internet, que sí viven en la ciudad, que tienen carrera, recursos, contactos y demás, a ellos tal vez les queda haciendo un poco de eco este tipo de ideas y tal vez ellos que sí tienen más recursos que yo, más contactos que yo, sí puedan hacer algo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no tengo recursos, yo no tengo fama, yo no tengo nada de eso. ¿Qué sí puedo hacer? Que este tipo de información quede haciendo eco y que la gente se dé cuenta que el mundo no es del individualismo. Que usted puede hacer grandes cosas, eso es un hecho. Eso acá ya lo dejamos claro y estamos todos de acuerdo con esa idea. ¿Que el mundo necesita más de ese tipo de gente? No. ¿El mundo necesita más altruismo? Sí. Porque el mundo está lleno de personas que necesitan a alguien que les brinde la mano. Pues yo creo que, Y no lo las, están que las haciendo. hay. Yo Sí, creo que las hay tanto. Pero o la sea, mayoría no. Exacto, Porque lo la que pasa mayoría es está que- embudida en una Lo que cultura. pasa es que Fabi, o sea, él no sé qué porcentaje, pero sé que es muy superior de las personas en el mundo pasan necesidades, hambre, Claro, la mayor- o sea, dolor, muchísima. tristeza, exacto. Y las personas que realmente tienen las posibilidades y son capaces de ayudar a los demás y toman la decisión de hacerlo son muy pocas. Y muchas otras que, no sé, famosos y eso lo hacen únicamente ¿por qué? Por recibir un beneficio. Vea, hay- Entonces lo hacen hipócritamente, no lo hacen genuinamente de corazón para decir, Muchos- venga, muchos- quiero ayudar y de verdad hacer una diferencia. No, lo hacen simplemente porque quiero ayudar y reducir impuestos. Exacto. y Muchos de no los que pagar- hacen exacto. todas esas fundaciones, Las y todo, fundaciones es y por todo. reducir impuestos. Esos casos son muy comunes en los temas de los deportistas, los cantantes y Sí, demás, pues es que que ya es una simplemente imposición casi. tienden Exacto. a Vea hacer un problema, fundaciones vea este falsas. dato. Entonces, Se dice que el 10%, es hipócrita eso. se dice que el 10% del dinero mundial está completamente congelado en estas islas de paraísos fiscales. El 10%. Si ustedes lo ponen en cifras, es una cantidad gigantesca de dinero. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi punto? Que eso demuestra justamente esta falencia. Las personas que desarrollan tantos recursos, desarrollan tanta vaina, pero están tan como educadas por este individualismo, que ellos no salen de ahí. Y ellos tienen acceso a la información, ellos saben de este tipo de situaciones, pero prefieren guardar su dinerito en sus islas, no moverlo, porque es de ellos. Así no lo muevan, así no hagan nada, así no lo gasten. Ese es mi punto, ese es el problema. O sea, mi problema no es que haya gente inventando, innovando. No, o sea, ese no es Sí. mi punto. Obvio, lo necesitamos. Exacto. Y mi problema es que primero debemos solucionar las cosas, primero debemos darle vida digna a la gente, y ahí sí sería bueno empezar a pensar en ir a Marte, en conquistar el espacio, pero primero debemos la educación a todos, porque tal vez la fórmula, la tecnología, el desarrollo que necesitamos está en una de esas mentes. Es muy probable, sí, que Exacto. ¿qué tal la mano derecha de Elon Musk? Y si nunca les damos la esté oportunidad, en en África. Kenia, En África, y si sí. nunca les damos la oportunidad, ese es mi punto. O sea, yo no estoy en contra del desarrollo, en contra de estas personas que hacen avances, no, yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra del individualismo con el que ellos crecen y que se evidencian sus acciones. Exacto. ¿Sí? Lo que pasa es que si somos muchos unos intentando hacer algo, va a Es pura ser más competencia. difícil, va a ser más difícil que si somos todos logrando Es que, algo, o es sea, que intentando algo. ese punto, vea, es lo que usted dice, cada uno desarrollándose, usted en un área en el otro, al final se vuelve es una competencia, porque ya cuando llegan a cierto nivel se vuelve una competencia de egos. Este marica está haciendo esta innovación, yo voy a ir por esto, pero ellos no están pensando en voy a ayudarle a la gente de aquí, quiero hacer esto por ayudar al mundo, no, ellos ya caen eso en un juego de egos, y eso no es lo que necesita el mundo necesita más altruismo, que necesita, o sea, sí, más conciencia, más empatía, no sé. Que sean conscientes de que ese tipo de problemas existen, ese tipo de carencias, de dolor, porque es que es sufrimiento, a final de cuentas. Y que no es culpa de las personas, porque ellos no Exacto. decidieron Es nacer culpa de en un los que país están de arriba. mierda, no decidieron no tener que comer, no ¿Qué pasa decidieron con pasar, no sé, todos los días de su niñez durmiendo debajo de un cartón, no Exacto. decidieron absolutamente nada de eso. Alguien más decidió por ellos que esa iba a ser su vida. ¿Por qué? Porque, no sé, el presidente de X país tomó la decisión de que todos los recursos de ese país iban a ser enfocados en él y en los que lo ayudaron a llegar a la presidencia. ¿Y qué hace? Y todos los demás se van a dedicar ¿a qué? A comer mierda, porque no hay más que Y comer. eso lo único que hace es perpetuar el mismo status quo y Exacto. otro índice, se los voto. ¿Saben cuánto está ahorita es que no me acuerdo cómo se llama como tal, pero bueno, digamos que hace unos años
creo que era como el 40% la posibilidad que tenían los hijos de superar o mejorar las condiciones de vida que tuvieron sus papás. Y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que nuestros abuelos sin carrera ni nada sacaron casas, empresas, carros. Nuestros papás de pronto con medio carrera o con trabajo arduo sacaron su casa y su carrito por ahí. Nosotros, ya para los millennials, es impensable. Porque la estadística habla de eso. Hace tantas décadas, eso creo que es la de movilidad social. El porcentaje de movilidad social era del 40%. O sea, todos teníamos el 40% de probabilidad de mejorar las condiciones de vida de nuestra vida. ¿Saben cuánto es hoy el porcentaje? Pónganle. No sé, un 18%. Menos. Uy. Un 10. 8%. Y eso es lo que pasa. Conforme la sociedad mantenga ese mismo status quo, la misma educación, el mismo egocentrismo, la brecha se va a seguir incrementando y los ricos van a seguir. Hay también un dato que indica que en Italia, creo que en Italia hay una estadística que muestra, o sea, es un dato ya, es un hecho, un dato que se investigó, que como que el poder ha estado en las mismas familias durante 600 años. Igual que acá. Pero Exacto. es que eso pasa, eso no es solo en países en específicos, eso No, es sí, en exacto. general. Pero es una estadística de que algo estamos haciendo mal. Pero Educación, el manejo de los recursos. Yo lo pongo de pronto por el lado de educación, por eso mismo, porque cultivamos demasiado el egocentrismo, lo que ya dije, y los demás. ¿Dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan los que usted no sabe? ¿No nos importa? La verdad, yo pienso que es cadena alimenticia, como Uf. todo. Pues, No. sí. Usted lo dice o sea, acá porque usted nació sí, en Bogotá. claro, sí, obviamente, nacemos como en diferentes condiciones, obviamente no me puedo comparar con alguien como que nació en África y todo eso. Exacto. Pero también depende mucho de uno y creo que ahorita no puede ser una excusa el tema de la información, ¿sí? Que uno pues tiene acceso a todo, no importa si tiene solo un par de gigas para información, pero a partir de esa información es que usted se puede cuestionar y puede hacer cosas. Si ya usted no quiere hacer nada y solo espera que alguien más haga algo por usted, Yo siento que no nos Es podemos difícil. escudar en eso, porque la cadena alimenticia en la naturaleza es necesaria para la supervivencia, pero nosotros también estamos tratando de No. Pues sí. no, porque es que Sí. no es necesario que las personas estén sufriendo Sí, para que exacto. los demás podamos Que seguir no son- viviendo. no son Pero podríamos obviamente no, o sea, sí, o sea, no estoy de acuerdo en eso, en que digamos de que yo crezca a raíz del sufrimiento No, de o sea, alguien, es que no, exacto, tampoco. es que es eso, o sea, no es necesario, simplemente no es necesario y se podría simplemente omitir. Están los medios para omitirlo. Pero es que- o sea, la posibilidad de que el mundo deje de pasar hambre está. No Pero es, pues, no es Pero impensable. yo sigo pensando O sea, que solamente siendo se egoístas, necesita. vamos al final terminar ayudando. No. A mi No, parecer, Yo siento que sí. no. No, Yo es siento que no, porque está solo simplemente vamos perpetuando a- la o sea, misma forma de exacto, hacer o las sea, mire- cosas. Y lo que digo, hay indicadores que ya muestran cómo han cambiado las cosas, cómo el dinero se queda en los mismos lugares, los pobres cada vez son más Pero es pobres. que ahí estamos viendo solo un mundo, o sea, lo estamos viendo como solo un mundo capitalista. Pero es que el mundo es así. Sí, está así, pero está cambiando. Pero Exacto. está Pero cambiando muy mientras lento. tanto, pues, Exacto, y mientras es Seguimos que- ignorando, seguimos es que es mandando una El comida, evolución. punto es que no vamos a poder solucionar esto de aquí a mañana. Sí. No, no O sea, se va a te Pero van sí a se tener puede que pasar solucionar siglos, si ese tipo de etcétera. personas que tienen los recursos, los contactos, el poder, hicieran algo no solo enfocado en sus metas personales, Exacto. sino en las metas del mundo, en las necesidades Algo del que sea mundo. Pero es que genuinamente eso ya se altruista. está hablando. Eso ya se está Pero- hablando incluso con lo que pusieron para lo del año 2030, ¿no? Sí, el tema de la emisión. Digamos Sí, que tiene que pusieron trabajar con el varias- tema de las va- energías, varias- etcétera. varios temas para mejorar el mundo, que Exacto. el hambre, la educación y varias... Bacano. Pero es bacano que hay que esté hacerlo sí, y eso que de es verdad se buenísimo. revise, porque digamos en países como Colombia, o sea, que se ha intentado de mil y una formas, se ha intentado quitar el hambre. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la corrupción simplemente existe, todos sabemos que hay corrupción, pero nunca nadie es capaz de decirlo porque las personas que se atreven a decirlo, ¿cómo terminan? Muertas y con las botas al revés. Entonces, o sea, es absurdo esperar que el mundo simplemente cambie porque es que es lo que digo, son muchos individuales intentando hacer algo, pero es que no todos los individuales piensan de la misma manera. O sea, usted puede tener 10 personas, pero esas 10 personas, 6 son corruptas. En cambio, Y esas con 6 altruismo- van a robar lo que las otras 4 no hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que las 4 dieron no sé, el 80% de sus posibilidades para lograrlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que los otros 6 cogieron ese 80% de estas y se lo robaron.
¿Y llegó qué? Llegó un 10%. ¿Y eso? Pues ese es un comportamiento que se ha generado en la historia, o sea, eso es desde Sí, la pero historia. lo que pasa es que pensar que eso es lo normal, o sea, que sea lo más ortodoxo, que sea lo que pasa, que sea lo común, no Ese es quiere el punto. decir que Vea. sea lo que debería pasar. Justamente eso, vea, llevamos tantos años que en el mismo sistema educativo se y cree- político se y normalizó. económico que la gente hoy en día no cree que hay una alternativa para el capitalismo. La Pero gente no cree que a raíz de esta revolución tecnológica en la información, ¿no cree que eso cambió? ¿O está cambiando? A mi parecer, sí. Yo siento que estamos está cambiando, pero es dando, muy estamos lento. dando pasos, sí. No importa si es lento o no, o sea, lo que Pero les digo, lo que usted dice, lo que no usted va a preguntaba, poder pasar. Lo que pasa es que, Lo que o sea, pregunta- no importa, no nos importa a nosotros porque nosotros estamos, entre comillas, bien. Sí, en una ciudad. No, o sea, pero, estoy diciendo que pero no nos póngase en el importe. lugar de una persona que ahorita en lugar de estar acá sentado en un cojín o bueno, en un sillón compartiendo con sus amigos, está en medio de una tormenta con 2 días de hambre. Exacto, con 2 días o más de hambre, con un único refugio que es, no sé, un cartón. ¿Usted Esa cree que persona no va a decir, por más que listo, voy quiera a puede esperar a crecer, que el mundo aprender, cambie? desarrollarse como ser humano? No es ¿Usted cree que necesario, una o sea, persona así puede llegar a eso? Pues yo creo que esa persona, en la condición en la que está viviendo, no sé, llegaría a pensar, oiga, No, pues, es esto que no me tiene está haciendo mal. opciones. No es de tener opciones, es simplemente como de estar precisamente en esa cuestión de, oiga, si estoy en un lugar en el que pasa algo natural que puedo no llegar a saber que no es obra del ser humano, pues oiga, tengo que moverme. no. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la persona tiene hambre, tiene sueño, tiene todas esas circunstancias, el cerebro en ese momento biológicamente está en un estado de alerta, porque está en riesgo. ¿Y qué es lo que genera? Genera estrés. Es como el químico que bota el cuerpo, estrés. Cuando usted está en estrés, no aprende. Porque todo su cuerpo está, digamos, como un gato, como un animal preparado para el peligro. Todos sus sentidos, todas sus neuronas, todo está enfocado en cómo no morirme. Exacto. Usted en ese estado no puede pensar en crecimiento personal, no puede tener creatividad, no puede tener mucho, o sea, de verdad, O sea marica. que la única solución ahí es que alguien venga y me salve. Sí, Sí. sí, señor. Es que Porque se prioriza la ese es el punto. supervivencia. Ah, Lo que pasa, permítame Choy, es hacer que- esa pregunta. ¿Usted cree que de verdad el humano es egoísta por naturaleza? Sí, porque busca sobrevivir. No. O sea, El que, humano- que pronto busque sobrevivir tanto a nivel individual como en comunidad, pero igual No, busca yo creo que sobrevivir. lo que Lo que pasa nos es que- lo que nos o sea, ha traído al o día sea, de hoy es pensar en comunidad. Mi Si punto el es- Homo sapiens nunca hubiera pensado en comunidad y hubiera pensado solo en individualismo, no Ya hace existiría rato nos la habríamos matado. comunidad que existe hoy. lo- Entonces, esa el ser parte la humano entiendo. como tal no es egoísta. Lo que pasa es que pues, siento yo que se ha venido como Les pervirtiendo puedo un poner poco un ejemplo. ese pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el egoísmo y hoy en día tanto lo que se ve de, pues lo que dice Renson de quién es el que más resalta, quién es el que más esto nos quita un poco ese punto de empatía de pensar que hay personas que simplemente desde el momento en el que fueron concebidas nunca han tenido nunca han tenido posibilidades, perdón. Toda su vida ha estado destinada a la necesidad continua. Pero me dan por ¿Por ejemplo, qué? un ejemplo para Porque eso. sus padres fueron ignorantes, porque sus padres fueron ignorantes, ¿sí? Nunca tuvieron información de, venga, si yo tengo un hijo, ¿qué le va a pasar a ese niño? Nunca tuvieron esa información, ¿por qué? Porque nunca llegó a ellos. ¿Y qué pasó? Que el niño nació y él no lo sabía. Pero Era la información inocente, sí, pero digamos una persona que hoy en día tiene 24 años. Hace 24 años la información no estaba. Ah, sí, claro, pero es que Y hoy en día, estamos- desde el momento en el que nació, toda su vida ha pasado necesidades, no sé, en un pueblo a 3 horas del pueblo con internet más cercano. ya se adaptó también. a ese Entonces entorno. está allá, en medio del campo, en medio de la nada, sin siquiera saber que un mundo como este existe. Que hay Pero que hay sí, personas que sí. comen 3 veces al día, Sí, que hay exacto. personas que Sí. en las noches o cuando llueve no pasan sí. frío. Ellos simplemente no lo saben. ¿Por qué? Porque durante toda su vida, por culpa de sus Sí, para papás, ellos es normal Exacto. vivir como en esa situación. Pero están adaptados también a un entorno Exacto. que convive así. Y en Pero ese eso no mismo quiere entorno, al decir que estar esté bien. adaptándose, pues van a sobrevivir en ese entorno. No. O sea, puede sobrevivir, pero puede O sea, sí, desarrollar. que no puede sean con las desarrollar mismas pensamiento cosas crítico. materiales. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es- lo no, material, es que es- no lo es que es material. ¿Puede desarrollar inhumano. pensamiento crítico? Pues si tiene acceso a internet, No, tiene así, acceso- así el pueblo le queda 3-4 horas. Y si Pero- tiene hambre, y si tiene que trabajar todo el día para cuidarse así a su familia.
pues también O puede no solo llegar eso, a listo. desarrollar Tiene ese acceso a internet. pensamiento. ¿Cuánto vale? No sé, pongamos que vale 2.000 pesos una hora de internet. Pero si tiene esos 2.000 pesos, él logró conseguir 2.000 pesos porque, no sé, pidió prestado o pidió o robó, tuvo, no sé, tuvo lo que... Y consiguió 2.000 pesos. ¿Qué va a decir? Bueno, voy a buscar información o me voy a comprar 2.000 de pan. ¿Qué hago? ¿Qué tiene? Pss, obvio. Sí, obviamente va a escoger pues Es que- por la es que No, 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 Sí, pero, sí, o sea, sí, pero es sí, que sí, no, sí, no, sí, no, por no creo que sobrevivencia. haya mucho seria porque, o sea, la persona, sí, o sea, si sale obviamente de su casa hacia afuera, pues Va a se ver va, otro va a percibir entorno. otro tipo de información. Ujú. ¿Sí? O bueno, si está dentro de un entorno, Pero si pues Que ya toda la depende información de tener- esa va a persona tener si quiere ciertas cosas de ver a otra absorberla o persona que de no. pronto vive un poquito mejor. Si tiene la Pero capacidad, por más de que O sea, uno si lo tiene la pregunte, capacidad sepa. Pero yo de ver otro pregunto, tipo- ¿qué pasa si toda la información que recibe esta persona es desprecio? ¿Se acuerdan el dato que les boté hace un momento? Cuando Pues una por eso, persona o sea- tiene hambre, tiene carencias, 7 de 10 cosas que usted le enseña, no las aprende. Por más que vaya a clase todos los días y tome notas, Pero le van a quedar y esté 3. ahí, y las horas 7, a comparación Pues del que también el aprende punto las es 10. empezar. No, es que Sí, vea, ¿cuál es mi punto? Es que, no, vea. o sea, Mañana van a ¿sabes ser lo que 4? entienden ustedes? Es que todo tiene que ser así ya. No, Uy, que usted va a cambiar no. así, así. No. Eso nunca O sea, todo pasa, es yo una no- evolución. O sea, eso no es pasa. que es absurdo pensar de esa manera, pero lo que sí se puede pensar es, venga, debemos comenzar a cambiar el pensamiento que tenemos. Es que es eso, la educación. Porque yo les quería tocar ese punto. Porque la mayoría hoy en día cree que el humano es egoísta por naturaleza. Creen que la competitividad, todo esto desarrollarnos es lo más natural. Es como el impulso, es lo inherente al ser humano. No, eso se generó. No, señor. se generó. Lo inherente a lo natural es la comunión. Vea, hay una historia que también escuché hace no mucho hace muchos años una tribu tenía esa costumbre. Vea, cuando una mujer se embarazaba, todos los hombres de la tribu, o sea, ellos tenían la creencia de que el bebé crecía conforme usted le inyectaba semen. Entonces, el primer hombre la embarazaba y todos los demás hombres de la tribu tenían la responsabilidad, el deber de también tener relaciones con ella, eyacular dentro de ella, porque creían que solo así, conforme todos le echaban, eyaculaban en ella, solo así crecía el estómago, el feto, el bebé. ¿Qué pasaba cuando nacía el bebé? Todos pensaban que era su hijo. Era una noción de comunidad que es totalmente desconocida para nosotros. Ese es mi punto, que nosotros, no solo nuestra generación, sino ya llevamos muchas generaciones imbuidos en una cultura individualista y demás, que creemos que esa ya es la ley del mundo, pero no es así. O sea, cuando uno indaga un poco más sobre cómo empezó la sociedad, cómo eran nuestros tratos y todo, uno se da cuenta que naturalmente el hombre es de colaborar, el hombre única y exclusivamente se desarrolla Es que somos seres en comunión. sociales. Exacto. De cierta Sí, forma, por eso, nosotros- voltear el tablero y darle toda la potencia a la individualidad eventualmente nos lleva al caos. Eventualmente nos llega algo que no es sustentable. No es sustentable, porque lo que digo, va a seguir pasando lo que está pasando. La brecha se sigue incrementando. Los más pobres cada vez van a comer más mierda y los más ricos van a seguir haciendo lo suyo, sus cosas de Marte y demás, y bien por ellos, bien por su ego. Y las demás personas, porque es que es mi punto, conforme siga pasando el tiempo, esa brecha se va a seguir incrementando. Entonces, eso es Sí, lo es que, que- o sea, es lo que hay que tratar, y no es algo que se soluciona ahorita, pero con este tipo de conversaciones, Sí, claro, es dándole- generar esa duda. Y es que es antinatural pensar que el hombre es egoísta por naturaleza, porque hasta Elon Musk, siendo tan individualista y tan, o sea, enfocándose tanto en él, ¿cuánto trabajo ha generado? Es imposible que usted pueda llegar a la cima y más allá solo. sí, Él ha necesitado de todo Claro, un ha hecho equipo de mucho. personas que o sea, él no podría haber logrado todo lo que tiene hoy en día sin un equipo de Un equipo, personas. exacto. Entonces es absurdo pensar que el egoísmo es el camino que debo llevar, porque por más que usted tome el camino del egoísmo y usted necesite y no, yo quiero plata y entonces va a conseguir una empresa, para crear esa empresa necesita más manos. Pues es Justamente que eso es ese- lo que estoy diciendo, que a raíz del egoísmo usted se construye y al final va a terminar. Pero es por que eso, ese es el exacto. discurso de la meritocracia. Pero la a lo que me meritocracia refiero yo es- solo lo puedo hacer con la información, con las No, es herramientas. que solo no se va a poder Exacto, hacer. eso es lo que está diciendo Sí, Miguel. por eso, Exacto, pero a lo que yo me refiero es eso. Con el respecto a la teoría de sentimientos morales, usted empieza su camino solo y a raíz de que usted es egoísta Pero es con que usted usted nunca mismo y empieza todo su eso, camino solo. va a empezar Exacto, a pero hacer- ese Usted cuenta, no. ese cuenta, si la persona se ¿Usted da nace cuenta, solo? o sea, ¿Usted nace solo? si la persona se da Pues cuenta, no, pero tampoco nazco por decisión. No, pero bueno, Pero no, pero es que usted supongamos, nace con o sea, la si la ayuda de persona- alguien, si la persona por se da medio cuenta, de alguien. pues Desde ya, el inicio de eso su es vida algo. hasta el final de su muerte, usted siempre está con alguien, siempre depende de alguien. Pero no, en la muerte no creo que uno muera acompañado, depende de las Pues si decisiones tiene que uno familia tome. que lo quiere, sí.
Depende de las decisiones que tome. Si tiene familia que lo quiere, sí. Pero bueno, Depende de las decisiones pero bueno, que tome. Pero suponiendo que, pero sí, suponiendo pero sí es que la necesario, persona o sea, sí es más necesario estar en egoísta, sociedad. sí, pero Pues suponiendo es que la que, persona más como usted egoísta lo del decía, mundo. el ser humano es ser social, eso pues, Entonces, no se ¿por qué quita. seguir dándole leña a la cultura del egoísmo? Del Pero es que egocentrismo? Porque a raíz del... Pues lo que... No, Pero es que, por ejemplo, en los Eso- dos, lo que pasa es que si la persona- no, o sea, sí, siempre está en le sociedad. entiendo. O sea, Se puede pero cambiar eso, mírenlo pero de esta manera, mírenlo desde este punto de vista. Si la persona más egoísta del mundo se da cuenta de que al tomar una decisión no solo interviene en él, sino que interviene en más personas, se va a dar cuenta de que si él amplía ese rango de interés, va a poder llegar todavía a más gente que lo necesita. Y todavía se va a ver más beneficiado él si ayuda a más personas. No solamente a los de su empresa, sino que Sí, va... eso o sea, lo aprendió en su trayecto. no lo ha aprendido porque él simplemente ha aportado. ¿Por qué? Por necesidad. Porque yo me veo beneficiado y para beneficiarme a mí tengo que beneficiar a estos otros. Porque llega a ese punto en el que Porque para es seguir creciendo necesario. necesito invertir en ellos, Exacto, necesito darle a ellos. exacto. Pero no es porque, o sea, no es porque no digo que genuinamente que no quiera conozco ayudar a la los gente. demás. Exacto. Es a lo que me No es refiero. altruismo Si esa genuino. persona se diera cuenta Es de que interés. definitivamente... Pero se está ayudando. Pero Pero es, es- pero es instrumentalizar a la gente. No. Es dejar a la gente en que ellos me sirven para ello. Ellos no son humanos que tienen derecho a desarrollarse, a crecer, a aprender y demás, Pero sino no- son gente que me sirve para mí. Pero es que a raíz de Pero que si usted existe, egoísta. o sea, si existe una persona ellos que tiene que la van creciendo capacidad, son no, mira, Pero el mundo Bien. nunca va a cambiar. Lo que mira, pasa es que... ya, Miguel, si existe una persona, si existe una persona que tiene la capacidad, Sí, está bien. si existe una persona que tiene la capacidad de darles de comida a las personas que no tienen la capacidad de alimentarse, sí, o incluso vivienda, pero lo hace con su por ego y no porque es que eso me beneficia a mí, porque me deja bien ante el mundo, ¿sería bueno o malo? Pues es bueno porque está ayudando. Por eso. Por pero su eso. propósito, Pero por eso, ese es el propósito. O sea, es que Está su pensando propósito en él, no cambia. y el eso propósito no es él. por eso. No es ayudar. Pero entonces- Ayudar a los demás termina siendo como un efecto, no sé, colateral de su propio crecimiento, de su propio Pero sentir. está Exacto. ayudando. Pero Pero entonces, no con una buena intención. no Pero es que no sería, se puede pero entonces llegar a- que no lo haga porque solo está pensando en él. No, Sí. que lo ¿Eh? siga haciendo y si puede Pues, hacerlo mucho más, hágalo. eso Ese es lo es que el sucede. punto, Pues eso es lo que sucede. queremos, o sea, Pero no, ¿cuál o es sea, el están punto? ayudando, lo Les están estás haciendo diciendo- de manera hipócrita, porque no Sí, simplemente no dejar un importa poquito, si Sí es- importa porque pero con el paso del tiempo va a seguir manteniendo el mismo Exacto. statu quo y ya Si se los simplemente merece. A cambia raíz del un tiempo poquito. usted va evolucionando. Y la siento que brecha no. entre ricos y pobres, ¿cómo va? Esa Eso parte- depende de manera netamente No, económica. si usted no cambia su educación, su forma de No, pensar. sí, eso es sigue- verdad, pero exacto, o sea, si a raíz del tiempo, o sea, es que es todos por facetas. La faceta del egoísmo, la faceta de ayudar, listo, pues yo ayudo porque me benefician. Y puede que la siguiente faceta sea ya netamente altruista como la Pero están Choy, no mencionando. sé, o sea, Pero usted dice eso- que, o sea, usted dice que en algún punto eso va a pasar, ¿sí? Sí, Listo. precisamente Las por eso, familias más porque- ricas del mundo, ¿Por qué no ¿cuánto ha llevan pasado? siendo ¿Por qué no ha ricas pasado sin ahorita? de verdad Porque hacer todavía no cambio? es el momento. Porque todo es una evolución. Que la evolución no puede decir, ay, esto va a cambiar en 2-3 años. No. Vea, les explico No. algo. Vea que este sistema se impuso tras una transición que llevábamos de una carencia de recursos. Porque antes del capitalismo y demás, en efecto había mucha gente que no tenía, porque no teníamos esa capacidad de producción. El capitalismo, ¿qué pasa? Digamos que mi postura en este momento, yo me considero un postcapitalista. No tanto como socialista y así, sino un postcapitalista. Postcapitalista es alguien que reconoce que el capitalismo fue un movimiento necesario en su momento porque nos ayudó a salir del feudalismo, nos ayudó a industrializarnos y hoy en día ya tenemos la demanda de, no la demanda, tenemos la capacidad de darle recursos a todo el mundo. Pero no pasa. también los recursos son limitados en el mundo. Pero no, sí lo son. Pero ¿por qué si llevamos casi 200 años con el mismo sistema todavía no hemos dado ese paso si ya tenemos los recursos? Porque si ya tenemos los recursos, la industrialización, todos los medios para darle de comer a todo el mundo, ¿por qué sigue habiendo tanta hambre? Que son 200 años en la Exacto. línea de la vida. ¿Qué son? No es 200 nada. años no son nada. Sí, no es 200 nada. años es el abrir de ojos Exacto, de algunas eso generaciones, es a lo que me es la refiero. conexión En 200 entre- años se ha es la perpetuado la separación. riqueza de las mismas familias Sí, pero y la es pobreza y la apenas miseria de los separación mismos de individuos. muchas cosas, o sea, como tú en este momento hay muchos, pero como tú no había hace 200 años. Exacto. Por eso, Pero si yo- dale o sea- 200 años, o sea, dale tiempo al tiempo. No es necesario que en este momento Sí, tú quieras no, que todo el no, mundo quiera sí. ya tener. No, No. todo es una evolución. Y o sea, yo sí precisamente lo lo- veía. Ahora yo hablo.
Se venga. Ya. Yo lo había pensado todo el tiempo en serio por la línea de la evolución. O sea, yo decía, Exacto. había un parche de 5 hace 200 años hablando exactamente lo mismo. Porque el rey tiene y nosotros estamos aquí comiendo trigo seco y esto y lo otro? Son apenas 200 Sí, años. estoy de acuerdo. 200 años son dos personas poco. que sean longevas, que hayan vivido más de 100 años hablando junticas. Por de eso, diferentes por eso les generaciones. explico que mi postura es postcapitalista. Yo reconozco que el capitalismo en el que estamos imbuidos ha sido necesario No, y y que fue el necesario. capitalismo va a Pero ¿cuál es el cambiar. punto? Que ahorita ya es el momento de empezar a hacer la transición, dejar ese sistema atrás. Y otro punto, que es necesario para eso, mudar sí o sí la forma de pensar, la educación. Pero eso ya Pero está pasando. digamos que es lo que tú pues, decías, algo de las familias sí. ricas y de Sean toda la uno, gente dos, que tres tenía personas. dinero. Y es que Pero ¿qué ahorita, pasa? Que si no- ahorita están los nuevos ricos. Ahorita el que va y se compra un Ferrari no es el de la familia de 600 años, es el influencer que lleva 2 años vendiendo fotos de sus pies y que le ha ido muy bien con eso. Entonces, por eso te digo, dale tiempo. Va a haber un momento en donde alguien que tiene esta capacidad porque hizo esto y lo otro dice, ¿sabe qué? A mí me gustaría hacer esto. Que lo hay, ¿no? Hay youtubers que se encargan de hacer Sí. eso, que Mr. unos son Beast. verdaderos y otros son falsos y el montaje y lo que sea. Sí. Pero hay gente que se está dando cuenta que si yo puedo hacer dinero con esto, este dinero yo lo puedo beneficiar para lo que puedo, pero eso no va a hacer que la persona no deje de ser individualista y de pensar Exacto. en sí mismo, o sea, es necesario y es un equilibrio, es esto, porque no puedes darle todo lo que tú eres a la sociedad, porque ¿dónde quedas Es que tú? no es eso. Es necesario que exista si yo gano 100 millones, 50 son para mí, 50 para el otro, o tienen que ser 90 para Fabi y 10 para mí, porque si no me voy a ir al infierno. Es un equilibrio y Wow. apenas estamos empezando, apenas estamos saliendo, apenas la generación joven se está tomando el tiempo de decir, oiga, venga, hay alguien más joven, como mi mamá me decía, mire ese póster de ese niño en África, a mí no me importaba, a mí en este momento a los 20 y algo ya me importa, a los 30 y algo Si es me que importará. antes no nos dábamos cuenta. Entonces es como no hay que afanar las cosas porque Sí, tú no, no que no. afanas la O sea, el naturaleza, punto sí es lo porque que la se dice, naturaleza crear también esa conciencia, conciencia, esa pero pregunta. exactamente. Sí, ahí, es ahí va, importante. ahí va. Pero, Ahí Pero va. siempre y cuando necesita sigamos su solidificando tiempo. esa cultura del individualismo, el cambio, o sea, o Se va a puede demorar más, de pronto se puede demorar más. pero no es que no vaya a haber cambio. Pero ahorita hay más del que había antes, Sí, porque ahorita eso se habla claro. por eso, entonces No más, no, esos el hecho de 200 nosotros años estar han hecho hablando la de eso. diferencia, Exacto. han sido como la base Pero para es que necesario. ahorita nos estemos Sí, sentando Si no a hablar pasaran de ese esto. tipo de cosas, sería muy difícil. Pero bueno, sí, pero realmente acá, pues, acá no estamos intentando- Déjenos en sus acá comentarios de no, pronto sino- qué opinan sí, acerca, con qué postura de pronto creen que se pueden alinear Pero un poco más que eso, acá no o estamos simplemente intentando dar una solución o degenerar- ya no. solucionar el mundo pues con esta charla ahí que ya. Por eso te Pero digo, si tú te queremos que acuestas triste, empezar a pero ¿qué sembrar. más haces aparte de acostarte Ese- triste? Decirle a tus amigos, venga, parce, si usted ve a alguien, dele un pedacito de pan. Si usted tiene algo, compártalo. O sea, usted puede darle a alguien y a los 2 pasos usted puede comprarse lo suyo a esa persona, ¿no? Pero cuando ustedes decían eso, se me vino un ejemplo y es que hay mucha gente que se acostumbra. Entonces se acostumbra a que yo no hago nada y espero que tú me lo des. Entonces Mira, tenía un ejemplo que para mí fue muy fuerte de niña, traumas de la infancia cuando uno empieza como a ver eso, porque íbamos a visitar a alguien, llevábamos el pan y el chocolate súper Mercado, tradicionales es que acá en no. Colombia. Si tú vas a ver a alguien, le llevas un con presente. lentejas. Y íbamos a darle, esa persona no estaba y en un semáforo una persona pidiendo plata, tenía hambre. Entonces mi papá dijo, no, pues démoselo a esa persona que lo debe necesitar. Oye, ven, mira, no, pues gracias. Y fue como, yo tendría, no sé, 15 años, pero me quedé como, o sea, yo pensé que iba a ser como, ay, pan, chocolate, mi familia. No, necesitaban era el dinero, porque ellos tienen el dinero, ellos necesitan el más dinero para seguir teniendo su dinero, y así tengo más ejemplos que no me voy a explayar, pero entonces a lo que uno va es que también la gente se acostumbra a que es tan fácil como estirar la mano y pedir, muy diferente al que está por allá, y que no sabe que hay gente que acá hace eso y que es tan fácil como estirar y decir, ay, yo quiero dinero y me va a llegar. Entonces, es que es muy complicado meternos a todos en un mismo costal y estar en Latinoamérica hablando de la gente que está en África pasándola mal, de la gente que está en India viviendo por allá todos Incluso apeñuscados. acá mismo en Es muy Colombia, en el complicado. Amazonas, Entonces, en la Guajira. exacto. Entonces, lo único que uno hace es tener precisamente como este pensamiento de sí se puede, es un pasito pequeño que yo no quiera botar el papel a la basura, es tan
como eso, porque eso va a complicar el medio ambiente y el medio ambiente a mí no me afecta, pero sí a esa persona ya que no tiene alcantarilla, O a mis a esa hijos, persona que a no los que tiene. vienen Sí, Pero sin embargo, es necesario no dejar perder esta noción, porque si todos simplemente omitimos y dejamos pasar que... por eso te digo que es un paso a paso en donde todos, el Es primer una pasito construcción, es Pero, hacia o sea, adentro, pero el no es primer simplemente pasito es dejar hacia que la adentro. vida siga y dejar que los que están mal sigan estando mal. Exacto. ¿Por qué? Porque en algún momento Alguien va a hacer algo. la humanidad va a cambiar. Pero eso no estamos diciendo. Pero eso es lo que, Sí. eso es No, lo que están yo no estoy diciendo. diciendo Están que voy a diciendo esperar a que o la sea, por gente, ejemplo, yo también estamos voy diciendo, muy hay un acorde. despertar, hay un avance. No estoy diciendo que se encarguen en otros 200 años. Pero es estoy necesario diciendo- fomentar ese tipo de Digo pensamientos. que lo que hay que trabajar hoy en día exacto, es justamente en eso esa noción del altruismo. Ajá. Porque es que Por siento eso yo que digo, seguir es un potenciando el pasito, si yo individualismo. veo a alguien con pero hambre, si, tú pero le si das. la idea, pero si la idea que es de que, no sé, estamos diciendo que la comunidad es lo que nos va a sacar adelante como humanidad. Y dicen, no, es que el humano es egoísta por naturaleza. Ese tipo de Y hay que pensamientos lo construirse que hace es solo que y otras tal. personas que tienen ese mismo tipo de pensamientos ni siquiera se abran a la posibilidad Y yo de dije que éramos entender. egoístas. No, pero por sí. eso. Pero, pero el punto ¿por qué es que no, refutas mi lo que pasa es que, punto con el las punto de conductas que otro? tú repitas se quedan. Y todo el mundo sigue educándose para ser individualista. Si uno fue individualista y cría a sus hijos para que vivan por la meritocracia, que usted solo puede, usted solo eduque, si usted solo hace, lo que pasa es que se sigue como perpetuando ese mismo sistema educativo. Y mi punto es ese, que ya los datos, las estadísticas muestran la brecha tan gigante que se ha abierto y que se sigue incrementando, siempre y cuando no cambiemos. O sea, no es tanto la forma en que si una persona logra esto o aquello, no, sino que si esa persona tiene o no ese altruismo y si lo ha cultivado a lo largo de toda su vida. Una persona puede llegar al éxito, pero si se ha cultivado ese egoísmo, podemos jugar a la apuesta. Puede que sí desarrolle altruismo y haga algo bueno con eso, o puede que no. Muy probablemente no lo va a hacer porque toda su vida se ha educado para no serlo. Exactamente. Pero si por el contrario busca el éxito desde el altruismo, desde buscar solucionar algo, desde crear algo no solo para mí, sino para el resto, hay la probabilidad de cuando logre el éxito y ayuda a los demás, va a ser casi el 100%. Yo creo Por que se eso- pueden combinar ambas. Cuando... En el sentido de crearlo, listo, usted puede ser egoísta, pero recuerde que en un punto usted va a cambiar. Pero si usted todos los días se dice soy egoísta, solo yo, Pero- solo yo. Pero yo Voy a muchas cambiar veces, 10 o sea, años. yo El me di punto cuenta es que ese. ese pensamiento, Pero o sea, no, no, es no- que- ¿Sabe qué es lo que pasa? No, Que si en usted el todos los días se tiempo. dice voy a cambiar, lo está dejando al futuro. Nunca No, lo va pues a por tener eso. como algo Pues presente es que que lo es vaya a como hacer. todo. Usted lo puede decir a los 20 años voy a cambiar, lo puede decir a los 40 voy a cambiar, lo puede decir Pero a los es que es lo 60 voy a mismo, cambiar. Pero es que la afirmación es la misma, voy a hacerlo en el futuro, ahorita no, Pero es que mire más que yo- adelante. yo- Por eso, pero es que es lo yo mismo. O sea, usted escucho- ahorita que puede decir, voy a cambiar el hambre del mundo. yo escucho eso de Mañana que- vuelve y se dice, No. voy a cambiar el hambre del mundo. Yo Voy a escucho cambiar el eso, hambre del yo mundo. escucho eso de que solo yo. Ese yo lo escucho como un pensamiento muy limitante, muy de las personas precisamente que que solamente están pensando en la supervivencia. Entonces, no, solamente piensa en usted porque usted tiene que sobrevivir, ¿sí? O sea, es un pensamiento más limitante, más de sobrevivencia y me pone a pensar de que será realmente que las personas que tienen dinero y que hacen dinero pensarán en solamente ellos, porque ese es un pensamiento limitante de sobrevivencia, ¿sí? Las personas que Incluso creo que podemos tienen llegar a dinero pensar muchas que veces no es piensan tan más individual uno. en los demás, que en cómo ayudar a los demás, así sea a su propio beneficio, pero no es, sí, es un pensamiento más abundante, por Yo creo que decirlo muchos así. no se dan cuenta. O sea, yo de creo que obviamente que si hay gente, se pasa, pero la mayoría de la gente va por el otro lado. Exacto, La mayoría no se de la dan gente con cuenta. recursos, más bien conserva los recursos para sí, para su familia y los suyos en sus Islas Canarias, que hay ejemplos reales de que eso pasa. Pero es que también, o sea, no tenemos una persona que tenga muchos recursos que nos esté dando un punto de vista Pero si hay también. datos que les acabo de compartir que muestran estudios del mundo que muestran eso. ¿Y qué que tan lo que les certeros estoy son diciendo. esos datos? ¿Qué tal Pues estén los modificados? podemos googlear si quieren. Pero por más Sí, de por pronto más de esto que lo hizo usted una persona google, que no ¿quién tiene maneja dinero. Google? No, por eso, o sea, ¿Quién maneja Google? ¿Ah? ¿Quién maneja Google? Siempre es político. Pero bueno, el punto es que creo yo que sí hay evidencia que muestra que por el contrario el mundo sí tiende a ser más egoísta, más esto, y el altruismo no está tan presente hoy en día. Ya se está trabajando, pero no es algo que los podemos hacer ya. altruistas- Es algo que no va a ocurrir los rápido, altruistas es algo que altruistas necesita Pero están uno de tiempo. acuerdo que es Los- importante cambiar ese tipo de educación. pero Sí, ¿quiénes son más sí, no, altruistas? sí. ¿Los que En tienen eso- dinero en o eso los que estamos de no lo acuerdo. tienen? Los que no lo tienen. Los que no lo ¿Los tienen. que no lo tienen? Los que no lo tienen. ¿Son Muchas más veces. altruistas? Porque conocen la Ah, más carencia. altruistas. De pronto No, porque no. pueden llegar a conocer más la Porque conocen carencia. la carencia. En cambio el que... Yo creo que ha vivido- los altruistas muchas veces son los que más tienen dinero, No. pienso yo. ¿Qué pasa con una persona que nace en cuna
Todo el tiempo tiene alguien que le está sirviendo. Pero, o sea, Fabio, alguien lo que que le pasa, hace Fabio, es aseo. que, vea, No, pues si ese yo ya es tengo, otro vea, tipo de- si yo otro tengo tipo de 100, persona. Esos son los ricos de lo que estamos hablando. No, Fabio, porque hay ricos que Fabio, si yo tengo se 100, generaron ricos y otros que ya Fabio, simplemente crecieron siendo pero por eso, pero ricos. O sea, ¿quién es más? nacieron Pero siendo vea, ricos. le pongo un ejemplo, Eso. ¿quién es más altruista? Yo que tengo 100 y comparto mis 100 con los que puedo, Pero lo hace. o alguien que tiene 1.000.000 y comparte 100 con los que puede. ¿Quién es más altruista? Están ayudando igual. Pues... No, De No, pronto no es la tiene misma que ser- proporción. Pero es que Pero es, que, también pero, entra un poco... pero es que lo que en pasa es que si usted tiene 100, no creo que los vaya a compartir todos. Porque uno, si tiene 100, muchas veces, como le digo, es un pensamiento de sobrevivencia y no es que tengamos la culpa. Porque crecimos Bueno, en no un 100, contexto pongámosle en 1000. donde tenemos que sobrevivir y 900 tenemos nomás. que Sí, buscar sí. lo mejor para nosotros. La verdad creo que pasa justo lo contrario, entre más carencia, la gente más altruismo. Acá en Latinoamérica es un ejemplo perfecto de eso. Usted puede llegar a Venezuela, puede llegar a Cuba, y es gente que no come todos los días, y aún así le dan una cerveza, aún así le brindan un plato de comida. En cambio, alguien que creció en cuna o que tiene los recursos, siempre tiene alguien que le hace el aseo, que le maneja el carro, que le hace esto, Pues está aquello. generando trabajo. No, A lo parce, bien, está parce. instrumentado. ¿Qué opinan ustedes Sí, ahí de sí, pronto sí, sí. No con está respecto a haciendo esto? presente. Está instrumentalizando a la Todos gente. para el Todos les gobierno, sirven. todos somos herramientas. Pero, Entonces ¿y nos vamos eso a es deligar natural? ¿Eso es ahora inherente todos. al ser humano? Pues sí, porque No, tú vas a ver una manada no. y está el que vigila, Lo está el que natural, caza, no. está la Claro, que se queda se en la necesita. casa. No, Si no, lo pero vemos desde exacto, allá, cada uno siempre tiene un ha rol existido en un donde nos rol. colaboramos. No es que Por yo soy eso. acá y yo te mando a ti a hacer esto y yo te mando a hacer lo otro, que eso Yo es lo te que hacen los colaboro a ti, ricos. tú me colaboras a mí, tú lo quieres ver de ¿Qué haces? esta Sí, manera. Claro, la persona que necesita dinero, pues, obviamente Yo se de está viendo ti- muy capitalista yo de y de ti pronto me no debería aparezco. ser así. Pero, o sea, si la persona tiene dinero y le puede pagar a una persona para que haga esto, otra persona para que haga lo otro, otra persona para que haga lo otro, o sea, sí, o sea, es una ayuda mutua. Pero, pues, ¿Una obviamente. ayuda mutua? Usted le está cambiando la vida a esa persona porque le sirva a usted. Pero esa esa- persona está aprendiendo, está creando, está haciendo algo relevante con Y su si a esa vida. persona puede le- que sí, y a si a raíz esa de verlo a persona le usted, ¿qué es gusta lo que hacer aseo, hace? Es que si a esa eso- persona si le le gusta, gusta perfecto. manejar, si esa Si persona le gusta, quiere hacer perfecto. lo Pero está ¿tú crees que haciendo alguien ahí, nace con el deseo de hacer aseo? sí, la verdad, ¿Para alguien sí. más? No. Sí. Pues Yo no, puedo no, decirlo, llega a esos varias doña gracias, Ruth, pero tampoco doña alguien Ruth, que, si que estás nazca viendo en cuna este de oro video. dice, ah, yo nací Pero entonces Olvídalo. varía tengo el gratis. pensamiento Una persona que le encantará nací en hacerlo, cuna de entonces Lo que varía pasa gratis. es que- ¿Nacer con una- O sea, es ese mismo, No, o sea, no, no. tampoco, o sea, Pero nadie ¿qué nace pasa? con Que un su pensamiento costumbre y ya- su entorno lo acostumbra, Sí, lo pero- enseña, lo educa Claro. a usar a la gente por algo para él. No lo saca de servicio, no lo saca de ahí. Pero es que depende de cómo lo críen o algo así. O sea, Pues, depende pues, de es la un educación. depende. Pues es un depende, pero Exacto. por regla, ¿qué O sea, crees que pasa? es que de cierta forma Que los así- ricos, así ¿cómo fun- tratan a la así- servidumbre? No, es que así es como Pues funcionan las actualmente empresas. ya pensaría yo ha Así cambiado es como muchísimo. funcionan las empresas. Sí, O sea, claro, una empresa que se no nos podemos constituye ir de otra una vez a sociedad de la personas monarquía de... que cada persona hace cierta actividad para que esa empresa genere algo mayor, un servicio, un producto mayor para la sociedad, por decirlo así. Para los que están arriba de la pirámide No, de esa empresa. no. Sí. No, o sea, el servicio que generan. Por ejemplo, una empresa de Un limpieza. servicio rentable. Una empresa de nada más. limpieza, ¿sí? Que se necesitan que tanto de la parte de nómina, que de administración, de la parte operativa, se necesitan de muchas personas para que eso dé un buen servicio. Que pues lo da para los demás y ya la retribución pues sí se lo genera a la persona que desde el inicio pues la creó. O bueno, no sé cómo, o dependiendo cómo O sea, yo estoy de acuerdo con eso porque sí es necesario, o sea, y sí, mientras usted a más personas Lo ayude, ideal más sería se va a ver remunerado. lo ideal sería que entre las personas, así como nosotros creemos, por ejemplo, no, vamos a crear algo y entre todos nos repartimos entre todas las utilidades. Pero ¿sí? si todos tenemos una educación de individualismo, ¿qué tan probable es que pase eso? Pero es que por eso, o sea, lo ideal sería de que funcionara en que... Lo ideal. O sea, Y en el caso real, en la realidad, ¿eso pasa? porque es que la gente, sí, no es... No Pero es, también en o otro sea, caso es utópico. O sea, por eso, o sea, la gente no es así, o sea, la gente, y no digo, y no es la gente rica, la gente pobre que piensa en sí mismo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque les toca, porque porque tienen un todo el pensamiento... sistema nos lleva a educarnos de porque, esa porque forma. tenemos, o sea, Porque los ricos nos llevan a educarnos solo para que les sirvamos. Porque es un no. status quo que ya lleva muchos Mire, años Pero eso ha perpetuando. venido es- cambiando. es que Mire, es esas una mismas sensación. personas que trabajan ahí, ¿qué pasa? Ya ahorita están viendo, venga, esta persona qué hace para tener lo que tiene. Y están aprendiendo también de ellos.
Es Pues que- los que pueden, ¿no? Es que lo que pasa es que todo, o sea, Pues que la mayoría no puede. Sí, pero o sea, como, porque es un como les proceso. comentaba, o sea, todos partimos, o la mayoría de personas, desde un estado de supervivencia. Por eso es que, o sea, tendemos a pensar solo en nosotros mismos. No, Es así. No. Sí, o sea, la persona, o sea, si tiene unos padres que son pobres, lo más probable es que sus padres le enseñen que solamente piense en usted. Y eso es lo ideal. Exacto. Se supone. ¿Y O sea, eso es normal? eso es lo normal. Pero eso Eso ya es es lo bueno, normal, eso, porque- esto ya termina siendo porque para se una discusión. normalizó. Creo que lo que Sí, ahorita, porque es lo que- que- porque lo es que que- podemos llegar a decir ahorita es que necesitamos cambiar el pensamiento. Sí. Se está logrando poco a poco, ¿cierto? La educación ha venido mejorando a paso Pues más que demasiado todo- lento. más que todo como demasiado La educación lento. No es el problema. Más no que es todo la como el solución. tener acceso No, a la no información. es la solución. Más que La todo como solución tener es acceso a la información. crear La solución es mejorar las condiciones materiales primero de todos, todos, sí. luego sí se les puede educar y luego sí con Exacto. más gente educada, más gente alimentada, más gente colaborando, ahí sí podemos ir a Marte, ahí sí podemos generar la tecnología de punta que se nos venga en gana. Pero creo yo que primero debería ser lo primero y es darle vida digna a los que no pueden tener una vida digna, por más que lo quieran o sí, porque es que hay gente que, ese es mi punto, que acá nosotros desde ¿cómo se dice? El beneficio. El beneficio de estar en una ciudad, de tener Privilegio. una carrera, un Privilegio. privilegio. Nosotros nuestras condiciones vemos eso facilito, vemos que es fácil aprender y leerse unos libros y ya, uno cambia su condición. Chorro no es pot- Pero las personas, sí, pero las personas que las personas que viven toda su infancia con hambre no aprenden. Por más que lean, no se les memoriza. Además de Pero que no cambian es, o sea, bastante, pero sí. sí, y además de que una persona que no se ha nutrido bien toda su vida le es mucho más difícil, pues, Pues sí, lo que- cognitivamente Sí, evolucionar. captar de pronto esas va a ideas tener y mucha luego más eso, fricción para el exacto. desarrollo. Pero eso sí, o sea, lo que hablamos, acá no es una intención de ya solucionar el mundo No, pues- o votar siquiera soluciones, acá estamos Es haciendo generarles un esa debate, una inquietud. Sí, pero el sí, punto sí, sí es sí, generar sí, un sí, poco sí. de eco y darse cuenta, que el mundo se dé cuenta que hay otras alternativas, que el capitalismo no es lo último, no es lo top, no es la No, cúspide de la realización y social. hasta Así de pronto podemos importante, decir que el pero ya llegó capitalismo hasta está en cierto su punto etapa en donde, final. El capitalismo ya está muriendo, Sí, justamente. claro. Por eso yo ahorita yo digo, yo soy un postcapitalista, porque ahorita ya el capitalismo empieza a morir y empezamos a darle paso a lo bueno, a lo nuevo que viene. Creo yo desde mi perspectiva, lo bueno, creo que China nos está dando un gran ejemplo de lo que está pasando, que ellos tienen un sistema mixto, en donde toda su ideología, toda su sociedad está construida con ideología socialista, que es mi punto, ser altruista, ayudar al otro, pero ellos negocian desde el capitalismo, Exacto. porque saben que igual necesitamos... Sí, o sea, se con todo necesita. lo- Vamos a conseguir Para plata, eso es un pero vamos a conseguir crecimiento mutuo. plata para todos. Pero mi punto es que China, Siempre, por China ha ejemplo, logrado un el cambio gobierno- porque ellos le han invertido a eso, al altruismo. Ellos no están en meritocracia, en individualismo, no señor. Pero también entra a ser un control brutal, ¿no? Sí, Porque hay el mucha limitación de pensamiento libertad. libre sí, no además. se puede, Exacto. no haces lo que quieres, no estás conectado con el exterior porque Es que son es tus justo redes eso. sociales. es Limitan un esto, poco esto, ese individualismo, esa capacidad de cada quien desarrollarse como y por donde se dé la puta Entonces gana. empiezas a Pero ¿qué pasa? Que no se sacrificar exacto, se el sacrifica una a libertad, la persona pero en sociedad ganamos por la sociedad. más seguridad, más estabilidad, más dignidad para todos. Entonces tal vez sí sea algo que debemos hacer, sacrificar un poco ese yoísmo, ese individualismo y empezar a trabajar un poco más en sociedad, porque al final de Entonces- cuentas todos dependemos del otro, todos dependemos de un alguien más. No sé si con eso cerramos. Yo creo que podemos No, dejar no la sé, conversación ok. hasta ahí. Pero si es Con un el tema, es un fin, tema. Para hacer un Claro. segundo capítulo. No, Sí. si lo ideal es que podríamos llegar a hacer ese segundo episodio también con los comentarios que ustedes nos puedan dejar. ¿Qué opinan al respecto de las opiniones que han escuchado el día de hoy? Exacto. Sabemos que necesitamos una mejora, lo ideal o lo que estamos proponiendo nosotros actualmente es crear esa duda, Sí. crear esa inquietud para poder investigar mucho más, para poder indagar en ese mundo tan inmenso de preguntas, respuestas, investigaciones, etcétera. Que claro que esto siempre que es un nos podemos ejercicio estar. dialéctico. Claro. donde nosotros hablamos, ustedes opinan, entre todos construimos algo, nos enseñamos. Justamente. Y que es muy válido. Porque no es solo de mi opinión del yo, No, sino entre claro. todos. Y es muy válido Perro poder, insistir. es muy válido poder escuchar, que es también un ejercicio importante, escuchar, poder determinar qué es lo que la otra persona tiene para decir y a raíz de eso poder generar la discusión, que la Exacto. discusión nos ayuda a incluso poder sacar respuestas totalmente Sí, diferentes claro. a la que tenemos Porque lo actualmente. importante Y es tener entonces- presente que ese tipo de conversaciones son necesarias si Son queremos necesarias. que el mundo Y cambie. eso no es una discusión, esto es una, acá no estamos, de pronto Sí, alzamos la ellos voz y hablan demás. así, De pronto normal. alzamos la voz, pero no estamos enojados, estamos debatiendo. Así Lo que somos. pasa es que Claro. también hoy en día la sociedad del espectáculo nos ayuda a pensar
a buscar en cada debate que alguien humille a alguien más, que alguien No, pisotee a pero- otro. Y un debate no es para eso, un debate No. es para compartir ideas y construir construir. conocimiento Exacto, juntos. construir No para humillar al otro, no Yo para... cambio con lo que tú me dices, tú cambias con lo No, que no yo para digo. quedar con yo tengo la razón y tú inclu- estás mal. Eso no es un Incluso debate. en este debate, pues estamos todos también aprendiendo y viendo el punto de vista de la otra persona. Así mismo, pues como Exacto. ustedes, pues lo ven, ¿no? Así no lo parezca. Pero estamos no, tranquilos, estamos no se tranquilos, así que por favor Así somos. déjenos en sus comentarios las opiniones, de pronto por qué ramas se van más, qué otras alternativas podrían ofrecer para lo que estamos La diciendo. educación es la solución, ¿o no? Exacto, entonces por favor no se olviden de dejar sus comentarios, suscríbanse, denle su like al videito Y y nos compártanlos. vemos en el siguiente episodio del podcast Ocampo. Bye. Gracias. Chao.